Levanta la manito. No sé por qué ahora no veo quién levanta la mano. A ver, Aiden. Sí, el anterior semestre nosotros, que es creo que la mayoría del grupo, que nosotros igual tomamos este mismo horario, trabajamos en el lenguaje de programación Java, vimos hasta, vimos funciones, subfunciones, puntos de impresiones en archivo y avanzamos hasta matrices de dos dimensiones, bueno, arreglos de dos dimensiones que son matrices. Todas las operaciones que eso conlleva. No hemos incluido programación orientada a objetos, pero hasta puntos de impresión de archivos. Trabajamos en Java, usamos Eclipse, que es el IDE de Java mismo, de Oracle. Ujú. Ya, Aparte de archivo. eso, nada más. También usamos un poco de PCInt para lo que es el diseño de algoritmos, pero más que nada programamos directamente. Ya. ¿Y qué tipos de proyectos más o menos estuvieron haciendo? O sea, ¿cómo empezaron? ¿Hasta dónde llegaron? Más que nada calculadoras. Calculadoras de matrices, calculadoras de números enteros, de números de, podría decirse, de impresiones de facturas, por ejemplo, Ah, ya, calculadoras que chévere. calculen, perdón la redundancia, pero calculadoras que hagan puntos de facturación, de inventario, cosas por el estilo. Ah, pero el inventario ya es bastante complejo. Inventario más que nada básico. Tenemos Claro. un documento Ok. con los datos y eso tendríamos que modificarlo, restar, sumar inventarios por el Claro, estilo. como poner en el stock y quitar, ¿verdad? Correcto. Ya. Yo anoto estas cosas porque soy de cabeza hueca. Entonces, en mi libreto voy anotando todito. Eh, Chévere. Me parece bastante interesante. ¿Quién fue tu profe? Eh, el ingeniero del hierro. Chuta, no lo ubico. El Mm, Iron Engineer. Ok. creo que es Pablo del Hierro el nombre completo. Eso sí no estoy seguro. Solo el apellido. A ver, voy a hacer mi investigación ahorita en la página de la FIS. Ya, chévere. ¿Alguien más? Joel. Sí, buenos días, ingeniero. Complementando con lo que dijo mi compañero Aiden, sí vimos todo eso, pero yo creería que nos faltaría un poco em, trabajar más en lo que es lo de la revisión de archivos, lo de introducir datos y sacar datos, porque eso quedó un poco al aire con el anterior ingeniero, igual que nos dio el ingeniero Pablo del Hierro. Ok. Eso, ajá, porque no, porque por lo menos a mí y a algunos compañeros no nos quedó tan claro este tema de la, los archivos, ¿no? Mm, ya. Ok. Y en el resto de lo que es programación, o sea, nada se les hizo difícil, todo estuvo Con fresco. respecto, sí, todo estuvo fresco, la verdad, con respecto a lo que son anidaciones y estructuras de control, creo que estuvieron bastante claro, estuvo bastante bien. Algunas funciones especiales, nomás las que no entendíamos, pero de ahí que el resto de la materia creo que se impartió de la mejor manera. Chévere. ¿Alguien que se le hizo difícil? Personalmente, solo se me hizo más que nada tedioso el punto de el ingeniero de CP, por ejemplo, nos hacía realizar el algoritmo en PCInt y después trasladarlo
a lo que es Java, lo cual para nosotros disponía doble trabajo. Ujú, Simplemente. ujú. Ya. Claro, es como reescribir todo. Ah. Y el resto, o sea, todos pasaron con súper buenas notas. Verán, verán que estoy midiendo. Ok, entonces voy a poner nivel avanzado. Experto. Ok. No, en mi caso creo que estoy, o sea, más así en similitud con lo que dijo mi compañero Joel. O sea, la parte de lectura y subida de datos en archivos, esa parte es la que en un principio se me complicó o sea, tuvo más nivel de complejidad. Entonces, en esa parte ahí podría decir que aún tengo vacíos, pero de ahí en lo demás creo que todo claro. Chévere. ¿Quién más tenía levantado? ¿Edwin? Sí, qué buenos días. ¿Qué, ¿Qué tal, Edwin? ¿Qué pasó? Cuenta. Ah, ya en ese caso también, o sea, hice más con C++ y algo de programación objeto, ya lo estuve revisando también. O sea, bueno, con el ingeniero Ordóñez yo recibí en el lenguaje C++ y algunos también creo que reconozco por las fotos. Sí, yo también recibí en C++. Y ¿Cuántos vieron en C++? Ah, bueno. Bueno, han visto en C++, ¿ya? ¿Y qué vieron en C++? ¿Alguien que cuente? todo lo que respecta a lo de programación uno lo que serían las estructuras de control, estructuras repetitivas, archivos, también lo que es recursividad. Ah, sí, recursividad. ¿Y algún proyecto así medio interesante o código interesante? Tetris. No, nos hicieron hacer un juego. Bueno, era de acuerdo a los grupos y a nosotros no. Bueno, en mi grupo hicimos un ping-pong. Mm, Pero sí se requería del cómodo, esto de lo que usted dijo ayer del reciclaje de algunos códigos. Tocaba estar viendo otros códigos para poder realizar, sino que, o sea, la diferencia de eso con la programación orientada a objetos, este código era un monolítico. ya. Ok. ¿Quién más tiene la toma? ¿Joel? ¿Erika? Ah, no, dije aquí, se me quedó alzada la mano allá Ah, abajo. allá. ¿Erika? Sí, buenos días. En lo que me respecta, he estado tomando distintas materias. Se supone que debería ir en cuarto semestre y lo que fue Fundación de Programación uno ya casi que está mezclado ahí porque ya tomé compiladores, lo que es gramáticas, he trabajado en C y nosotros al igual que en sistemas operativos y, y no me acuerdo bonito porque se usan más cosas y ya perdí un poco la noción, pero con lo que van diciendo mis compañeros, ya como que se me ilumina. Así que si me tiene paciencia, le agradecería. Ya, ya, ya. Ok, pero ¿cómo es eso que estás en unas materias? O Estás... sea, sí, sí, es gracioso porque debía tomarlo, o sea, cuando debía tomar la programación 2 se me pasó el horario, o sea, como por así decirlo, se me bloqueó el cerebro y tomé otras materias y cuando ya empecé clases me di cuenta que no tomaba esa materia y fue, o bien era anular o bien era seguir tomando la Mm, carrera. Entonces ya vino después la malla y todo eso, o sea, se complicó todito y pues ahorita estoy tomando programación y ya tomé algunos otros cursos. ese es el problema de andar enamorado. No se enamoren todavía. No, no, profe, no. Eso Ya. yo no le hago. Ok, verán. Yo escribo el código, ¿verdad? Escribo así. Chuc, 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 y digo. eh, sigo avanzando, ¿no? Porque nadie dice nada. Si me dicen que me espere, pues me espero, ¿no? Si no me dicen que me espero es porque asumo que están a la misma velocidad. No sé cómo hacen ustedes, ¿no? Pero asumo que tienen una pantalla con lo que estoy haciendo y otra con lo que ustedes van a ir haciendo.
Entonces no tengan miedo en decir, ¿no? No sé hasta qué punto sea bueno como que no hacer nada y después tratar de repetirlo viendo el video, no sé. O sea, si están escribiendo en ese momento y no avanzan, digan, hablen, ¿no? Eh, eso, eso en cuanto a ser paciente. Hay cosas que no creo que debería ser tan paciente como, por ejemplo, no sé, pongan un nombre de una variable y se quedan ahí como 5 minutos pensando. O sea, sí hay cositas y cositas, ¿no? Listo, vamos a ver si se va refrescando la memoria con lo que vayamos haciendo poco a poco. Carlos, Estefano. Buenas tardes, buenos días, Inge. En mi caso, yo solo vi C++ y algunos temas sí no me quedaron muy claros, o bueno, no podía hacer mucho los ejercicios, y era recursividad y el manejo de archivos, cuando igual tocaba como que sacar los datos y volver a sobreescribir esos datos. Eso se me complicaba bastante. Ya, ok. Recursividad. Bueno, aquí en este punto creo que recursividad no vamos a ver tanto, ¿no? Yo creo que sí lo van a ver cuando ven estructura de datos. O bueno, no sé cómo está la malla, dejen ver. Ah, sí saben que hay una página de la facultad, ¿no? Estructura de datos y algoritmos, sí. Tercer semestre. Sí, ahí sí van a ver bastante recursividad. Ahorita posiblemente algún método, pero no así como que a profundidad. Eh, Daniel, Elian Daniel. Sí, profe, yo quisiera recalcar que, a ver, aquí no sé cuántos cursos hayan del anterior semestre, pero reconozco algunos también. Y bueno, puedo decir que en nuestro caso, por ejemplo, nosotros teníamos CP y CD, y CP teníamos con Eddie Llanes, y CD teníamos con eh, Hernán Ordóñez. Y bueno, en nuestro caso, Ya, nosotros no vimos tanto Java, nosotros vimos muy poco de Java, de hecho, o sea, nos quedó bastante de ver en esa parte, y más que nada lo que nosotros vimos fue C++. Eso, con lo que había dicho mi compañero, el anterior compañero, estuve con él también, y vimos lo que él dijo, ¿no? Y más que nada, yo creo que a diferencia del otro curso que sí vio Java, nosotros no, casi no, no mucho. Eso. Y aquí hay varios también, los reconozco por las fotos. ya. ¿Y tú por qué no pones foto? No, sí tenía, pero no sé por qué este quito, ya le voy a poner otro. Ok, bueno, yo te escuché entrecortado, no sé si los demás te escucharon bien, pero solo te escuché Dillanes, Ordóñez, CPCD, quiero difícil los ejercicios. Eso es lo único que te escuché. Eh, ¿Alguien más escuchó entrecortado o solo fui yo? Creo que solo usted, Inge, yo sí lo escuché bien al compañero. Yo también, sí lo escuché bien. Lo escuché bien. ¿Qué será? A ver, esperen un ratito, déjenme traer entonces mis audífonos gamers. Esperen un ratito. ¿Ahí se me escucha? Sí. Yo creo que está peor, pero bueno. Sí, sí, ingeniero, sí se escucha. Ya. Entonces, a ver, lo que le escuché es que estaban como que con el ingeniero Llanes y el ingeniero Ordóñez y estaban viendo C, y que casi no han visto Java, ¿verdad?
Es lo que puedo rescatar. Ok. ¿Alguien más? Ya, Inge, listo. también el ¿Sí? compañero, o sea, como estamos algunos también mezcladitos, de los que vimos, no vimos casi nada de Java, eso también dijo. Y, Ah, ya. O sea, vieron como que algo así, ¿no? ujú, muy, muy poquito, la verdad. Ya. Ok, realmente es como que, a ver, todos los lenguajes de programación son súper iguales. ¿Ya? O sea, no hay mucha diferencia. Y como nosotros estamos viendo el lenguaje como tal tecnología, no influye mucho. El problema sí se da, digamos, es cuando tratamos de aplicar algún framework y entonces ahí sí le ponen ciertas cosas, ¿no? Pero de ahí, por ejemplo, migrarse de C o de C Sharp o de Java, no cambia mucho. Entonces creo que sí se puede hacer esa transición bien fácil. Por lo menos en lo que vamos a ver acá. Ujú. Chévere. ¿Alguien más quiere comentar algo? Ok. A ver, entonces vamos a empezar con la clase. Vamos ahorita a hacer solamente como que una especie de conversación y introduciendo un poquito de algunos conceptitos que son nuevos en esta nueva malla, pero creo que no son tan relevantes. Entonces con eso ya acabaríamos el día de hoy, así todo fresco. Ujú. Alguien quiero ver si está por aquí. Pero no lo encuentro. Que tenemos un invitado, pero no sé si está aquí. ¿Cómo se llamaba? Se perdió. Ok, bueno. A ver, voy a empezar a hablar un poquito de Java. Mm, ok, bueno. Lo que vamos a estar tratando de manejar este semestre es Java. Entonces, como ustedes ya han visto algo de esto, asumo que ya conocen qué es el Java Virtual Machine, los compiladores, los intérpretes, las plataformas. ¿Alguien ya ha visto esto? ¿O se le hace familiar? ¿Los que vieron Java? Ok, bueno, vamos a ver un poquito entonces de esta parte de historia, por así decirlo. ¿Ya? ¿Alguien sabe qué es un equipo o un computador RISC o CISC? ¿Qué son? RISC se entiende como un procesador que mantiene instrucciones reducidas en el código fuente, en el código, ¿cómo se diría? En el código principal del procesador. Y CISC, X86 o 64, es lo que nosotros utilizamos en las computadoras de hoy en día, que es en la gran mayoría de computadoras, que usa un set de instrucciones complejo en los procesadores. ¿Y qué significa todo eso?
O sea, ¿qué significa instrucciones reducidas, instrucciones complejas? ¿Qué significa todo eso? En un set de instrucciones reducidas se trata de implementar el código más pequeño posible para el consumo menor de memoria y de procesamiento. Por eso se usa aproximadamente en los celulares y en computadoras muy simples. En cambio, RISC, o mejor dicho, en cambio CISC, que es mucho más complejo, se extiende mucho más en el número de operaciones que se va a realizar. Ya, Más y número. eso alguien en la práctica me puede decir, o sea, ¿cómo me puede ser algo analógico? ¿Cómo se llega a dar eso? O sea, ¿cómo se llega a dar esa parte de tener instrucciones reducidas o instrucciones que no son tan reducidas? Esto se podría ver reflejado en la eficiencia en la que tiene un procesador para traducir todo este código y ejecutarlo. Ya, pero ¿cómo eso se lleva a la práctica? ¿Cómo eso es posible en la realidad? Con la diferencia de una app y un programa de ordenador. Mm, ya. A ver, entonces, este que está acá, este set reducido de instrucciones, ¿verdad? Que es la R y la I, ¿verdad? Habla de que necesitamos menos código para ejecutar algo, ¿ya? Entonces el código tiene que ser reducido, ¿no? Pero como contraparte, acá el código es mayor, es decir, para lograr el mismo objetivo en una arquitectura, porque estas son arquitecturas, eh, en uno, para hacer el mismo resultado necesito más código, en otro menos código. Pero, ¿qué hace para que el uno necesite menos código? ¿Qué debe haber? O sea, si hay menos código, algo debe haber más. Algo debe haber más aquí y algo debe haber menos acá. ¿Sí o no? Con lo que habíamos visto en el anterior semestre, tenía, en caso de RISC, tenía más memoria de registro. Ya, ya. Digamos que este tiene más hardware, ¿no? Correcto. Y entonces de acá tiene que tener menos hardware, ¿no? Esto de aquí tiene que tener, digamos, más chips, ¿verdad? Que son para memoria y para procesamiento, ¿ya? Este procesamiento es lo que se conoce como las compuertas lógicas. ¿Se han visto compuertas lógicas? Creo que Erika, sí. Entonces, claro, con esto de acá, al tener más hardware, entonces el código puede dirigirse a más tipos de compuertas y tratar de como que de emular alguna codificación, ¿no? Pero el de acá, como tiene menos opciones, debería implementar más instrucciones que permitan hacer ciertas cosas por detrás, ¿ya? Entonces, en esta parte de arquitectura, eh, tenemos numerosas, ¿no? Por ejemplo, de esta, la típica es esta, ¿no? La que ustedes nombraron hace poco. Ahora, si nosotros vemos, por ejemplo, Apple, tenía su propia arquitectura. Apple, ¿qué era? ¿Qué es? ¿Una CIS o una RIS? ¿O es algo distinto o es algo intermedio? Una Por ejemplo, CIS. Actualmente existe. actualmente sí, anteriormente era una RIS. Entonces, por eso el sistema operativo no calzaba, o sea, no le podía poner un Windows que estaba a una arquitectura x86, no le podía poner a una Apple, ¿no? A una Mac. Pero ahora,
como dijo Aiden, entonces ahora sí maneja una arquitectura que es compatible y le puede instalar un sistema operativo para esto. Entonces, hardware y software, entonces tienen que tener alguna armonía, ¿ya? Entonces, si acá tengo mi x86, acá tengo que poner un sistema operativo que tenga las instrucciones para manejar ese hardware, ¿no? Entonces aquí yo tengo mi típico Windows o distribución de Linux, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el código tiene que compaginar con el hardware. Ahora, ahorita nosotros tenemos esta arquitectura y también tenemos este sistema operativo, ¿ya? Entonces, arquitectura y sistema operativo. Ahora, cuando yo hablo de Word, ¿ya? De Word, ¿ya? Ay, no, perdón, sería acá. Word. Entonces, este Word ya no es un sistema operativo. ¿Qué sería esto? Una, una aplicación, ¿verdad? Ahora, entonces, la escalerita sigue, ¿no? Si yo tengo un sistema operativo que compagine con arquitectura, yo deberé tener una aplicación que compagine con el sistema operativo. ¿Sí o no? O sea, es medio lógico, ¿no? O sea, obvio, ¿no? Por eso no le puedo poner este Word para Windows a, a un Android o a un sistema operativo de Mac, ¿verdad? Entonces, es medio lógico, ¿no? Entonces, ¿por qué será eso? Porque tiene instrucciones que tienen que compaginar con las instrucciones que tiene el sistema operativo, que tiene las instrucciones que hacen todo lo que tienen que hacer en el hardware, ¿verdad? Es bastante lógico. Entonces, claro, esta línea era lo que siempre se tenía que tomar en cuenta cuando uno hacía una aplicación, ¿verdad? Entonces, si yo tenía 10 sistemas operativos, entonces tenía que hacer 10 aplicaciones para que compaginen con cada uno de esos sistemas operativos, lo cual no es barato, ¿no? Es muy caro. Eh, lo mismo pasa con los juegos, ¿no? Entonces yo tengo una arquitectura, por ejemplo, Xbox, tengo mi sistema operativo que es un tipo de una distribución de Windows, y yo tengo acá, no sé, GTA. ¿Ya? Entonces, el GTA para Xbox no lo puedo instalar en el GTA para Play, ¿verdad? Entonces, siempre tiene que haber esa compaginación, ¿no? Lo mismo pasa con los celulares. Celular, Android y aplicación para Android, ¿no? Entonces, ¿cómo se llaman los archivos? Los archivos para ejecutar cosas en Windows. ¿Qué extensión tiene? .exe. Ajá, .exe. ¿Ya? ¿Y los para Mac, cómo se llaman? Los ejecutables. .dmg, creo. Ujú. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos diversas cosas. Ahora, este exe y este DMG, ¿cómo más se les conoce? A ver, ustedes que saben full. Erika, tú debes saber full de esto. ¿Cómo se llaman estos archivos ya, digamos así, como una forma más técnica? Estos ejecutables. No me acuerdo. Lo siento. ¿Ya? ¿Alguien conoce el término de un binario? ¿Un archivo binario? ¿Alguien lo conoce? ¿El término? ¿César? Ah, no, Inge, es que era para otra cosa. Ah, ya, ya. ¿Quieres ir al baño? No. No, Ah, es ya. que creo que estaba al revés la relación de hardware y código, porque según yo, en CISC al tener instrucciones más complejas, deberían haber menos líneas de código, y en RISC, como son instrucciones más simples, requieren menos hardware. Ya lo voy a revisar, ¿ya?
Tengámoslo presente ahí. Ser reducido de instrucciones. Ya lo voy a revisar. Ya, en este caso, ¿alguien conoce qué es esto archivo binario? No es un archivo que está comprimido, o sea, en la forma más básica para que ocupe menos de almacenamiento, pero a pesar de esto es ejecutable. Ya, ¿Podría ser un compilado? exactamente. Este archivo es un archivo que ya está compilado. ¿Y qué significa eso de que está compilado? Que ya está listo para ejecutar. Ajá, exactamente. Entonces, si está listo para ejecutar, entonces esto se le conoce como que tiene un lenguaje de máquina. ¿Ya? Y se llama binario porque cuando uno lo abre, tiene 0, 1, 0, 0, 0. O sea, tiene solamente cosas que la máquina puede interpretar. Interpretar. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí algunos términos, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando en los primeros programas se tenía que hacer ya la codificación de un programa, prácticamente se tenía que estar pensando bajo qué arquitectura uno tenía que estar trabajando para saber qué instrucciones tiene que ejecutarse y escribir esas instrucciones de forma binaria para que se lo pueda ejecutar. Entonces, después se trató de hacer una cosa que se llama a tener lenguajes, pero en varios niveles, ¿no? Entonces, el lenguaje máquina se lo puede conocer como un lenguaje de bajo nivel, ¿ya? Y empezaron a haber lenguajes que eran más fáciles de leer por los humanos, y entonces a esto se los conoce como alto nivel, ¿verdad? ¿Sí conocen eso? Entonces, estos de acá están como que orientados para los humanos, ¿no? ¿Ya? Entonces, alto nivel son aquellos códigos que los puede interpretar un humano, y los de bajo nivel son aquellos códigos que o sea, que son fáciles de interpretar por una máquina. Es decir, si yo abro esto, no lo voy a poder leer, pero sí voy a poder leer, por ejemplo, un if a mayor que 0. ¿Ya? Entonces, los programas empezaron a evolucionar para darle más facilidades a los que escribimos los programas. ¿Ok? Ahora, ante eso, había que hacer siempre este proceso de compilación para cada tipo de sistema operativo. Ahora de ahí vinieron estos de Java, Sun Microsystem, y pusieron algo intermedio aquí, ¿no? Pusieron algo intermedio por aquí. Y esto le llamaron el Java Virtual Machine. ¿Ya? Entonces, lo que ellos pretendían hacer con este Java Virtual Machine es hacer un intermediario entre el código compilado y el código interpretado. Es decir, ellos se dedicaron a hacer una sola aplicación y diferentes Java Virtual Machine para cada uno de los sistemas operativos que eran compatibles, ¿no? Entonces aquí tenemos el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Entonces dijeron, vamos a escribir nuestro lenguaje en Java una sola vez, y a través de los distintos máquinas virtuales se va a poder ejecutar en cualquier sistema operativo. ¿Ya? Entonces, claro, esto significó una evolución, pues, tenaz, ¿no? Imagínense que antes teníamos que escribir un programa para cada tipo de arquitectura, para cada plataforma, ¿no? Para cada plataforma. Entonces, claro, y entonces aquí es donde Java empezó a ganar mucha popularidad, ¿no? Es como que programo el juego en una sola y ejecuta en cualquier consola, ¿no? O sea, cuánto uno no se ahorra ahí, ¿no? Eh, bueno, y ahora hay sistemas ya que programas en un solo lenguaje
y ese como que te los porta a los diferentes, ¿no? Por ejemplo, programar para Android y programar para un teléfono, ¿cómo es? Apple. ¿Ya? Entonces, más o menos esto es como que de dónde salió esto del Java Virtual Machine, ¿no? Y es algo que se mantiene hasta ahora. Entonces, este Java Virtual Machine se encarga de compilar los archivos de Java. Entonces, el archivo de más alto nivel que nosotros tenemos acá son los archivos cualquier cosa .java. ¿Ya? Entonces, nosotros cuando estamos escribiendo algún programa, nosotros ponemos clic derecho, nuevo archivo de Java y ahí empezamos a escribir las clases, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué las clases? Porque Java está orientado a programación orientada a objetos, netamente. Entonces, hacemos las clases. Y entonces, nosotros tenemos que escribir esto de acá y cada vez que queremos ejecutar, tenemos que pasar por un compilado que lo que hace es transformarme esto a un archivo intermedio que lo interpreta el Java Virtual Machine para que se ejecute en el sistema operativo. Por eso siempre hacemos una cosa, compilar y correr. Hacemos otra cosa, un cambio, compilar y correr, ¿no? Entonces, lo que hace es llevar este archivo .java y lo transforma en... Ay, aquí está mal escrito. Y lo transforma en un binario, ¿ya? Que es el bytecode, ¿no? Y entonces, ese se le conoce como el archivo class, ¿ya? El archivo class. Entonces, ese archivo class es el que nosotros nos podemos llevar a cualquier otra computadora, en cualquier tipo de plataforma, mientras tenga una máquina virtual que sea capaz de interpretar esa versión, lo va a ejecutar, ¿no? Y después, entonces, el intérprete coge el binario y lo transforma en el lenguaje máquina respectivo a la plataforma, ¿ya? Y entonces, ahí es donde nosotros necesitamos estas dos cosas, el JRE y el JDK. ¿Sí se han escuchado de estos? El JRE y el JDK, los que han visto Java. Sí. Sí, ya, entonces por así decirlo, por el nombre ya es para correr, ¿no? Tiene todas las instrucciones necesarias para correr el código. Y este de acá tiene en cambio todos los componentes, digamos, desde antes de la compilación, que me permiten generar estos archivos class, ¿no? Entonces si yo quiero programar, tengo que bajarme el JDK, ¿verdad? Ya la versión ni sé cuánto, ya. Pero si quiero ejecutar únicamente el programa, ahí solo tengo que descargarme el JRE, que es como que esta versión ya compilada, ¿no? ¿Ya? Entonces con eso ya puedo yo ejecutar esto en cualquier parte. Entonces, este procesito es ese, ¿no? Tengo el código fuente, que es un archivo Java. Esto lo mando a este compilador a través de este comando. Eso me genera un .class file que lo puedo llevar a cualquier máquina virtual, ¿no? Para que sea interpretado por una Mac, por un Windows o por un Linux, ¿ya? Entonces, este es el proceso manual, ¿no? Ahora, como no estamos viendo Java per se, vamos a utilizar un IDE, ¿no? ¿Saben qué significa IDE? Entorno de desarrollo integrado. Ajá, un entorno de desarrollo integrado. Entonces, es un entorno porque tiene como que un ecosistema, ¿no? ¿Para qué? Para programar, para desarrollar. Y es integrado porque en esa misma interfaz integra muchas cosas. En este caso, de lo que recuerdo ahí, que lo anoté, ustedes dicen que han usado Eclipse, ¿no? ¿Ya? Entonces, con esto de acá, vamos a solamente poner RAM y el sistema se encargará de hacer todo este proceso. No nos vamos a preocupar mucho
de hacer esto manualmente, ¿ok? Ya, porque por per se no es un curso de Java, ¿no? Pero obviamente sí hay que saber qué está pasando por detrás. Ok. Algo les iba a decir, se me olvidó. Ya, entonces, esta arquitectura del Java Virtual Machine tiene este modelo que está acá. Entonces, el archivo class pasa por por un loader, ¿no? Entonces, esa cosa empieza a cargar las clases, a linkear las cosas y a inicializar nuestro sistema. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá en la carga empieza a cargar el Bootstrap, las extensiones y otras aplicaciones. Empieza a cargar, es decir, todo lo empieza a poner en memoria. ¿Ya? No vamos a ahondar mucho qué significa todo esto, pero para conocerlo es todas las dependencias que tiene el sistema las empieza a cargar. ¿Ok? Luego de eso, Luego de eso, empieza a verificar que todo esté funcionando. Aquí es cuando nos da errores. ¿Ya? Cuando pongo, por ejemplo, al programa le pongo play y este programa que le pongo play me dice que no se puede compilar. ¿Sí han visto eso? Si les ha salido, ¿verdad? Ponen compilar, o sea, ponen play y da errores, ¿no? Y da errores, no les deja avanzar. ¿Se han visto? Sí, profe, a diario casi. ¿Ya? Entonces, claro, cada vez que hacemos eso es porque antes de que se ejecute el código, ¿ya? Antes de que se ejecute, empieza a hacer todo este proceso de verificación. Es decir, verifica que todo esto esté cargado, todo esto que está bien, empieza a linkear, bueno, ya está ahí el nombre, toda la parte de acá, entrelazarla, y entonces si todo eso pasa, entonces ahí se ejecuta la aplicación. Y en esta parte de la inicialización es donde ya se crean los espacios de memoria respectivos y bla, bla, bla. Si ustedes se dan cuenta, después de esto viene esta parte que dice runtime, ¿ya? Entonces, aquí también nos puede dar errores, ¿ya? ¿Cómo se llaman esos errores? ¿Cómo pueden...? Hay dos tipos de errores, digamos, que nosotros sabemos decir siempre. ¿Conocen? Solo por experiencia a mí me ha dado el runtime data error, pero de ahí no sabría más. Ya. Entonces, cuando les dicen, por ejemplo, errores en tiempo de ejecución, Eso sería cuando la aplicación genera un bug. ajá, Entonces, no exactamente. va a demasiado. Ajá, exactamente. Entonces, esos son errores que nos va a dar por acá, pero que, digamos, por acá, en este lado, ya pasó. Entonces, en este momento, en esta parte de acá del loader, nosotros podemos decir que tenemos errores de compilación, ¿no? Tal vez cuando son errores lógicos, más que errores de sintaxis. Ujú, exactamente. Entonces, nosotros tenemos errores de compilación y después podemos tener estos otros errores que son en tiempo de ejecución. ¿Verdad? Entonces, un error típico. ¿Cuál es el típico error de Java de compilación? Les voy a dar una pista. El punto y la coma al final de cada línea. El punto y coma. Ajá. Entonces, el típico es este, ¿no? Se nos olvida el punto y coma, entonces el código ya no compila. Entonces es un error de compilación, ¿verdad? O que nos falta un paréntesis, o que estamos accediendo a, a un método que no existe, ¿verdad? Etcétera, ¿no? Una llave. Entonces, todos esos errores de compilación. ¿Cuándo se detecta eso? Pues cuando se estaba haciendo este linkeo, ¿no? Esta verificación y preparación. O estamos haciendo referencia a una clase que no existe, a un método que no existe, a una variable que no existe, ¿verdad? Entonces son errores de compilación, ¿ya? En esto nos ayuda bastantísimo
el IDE. El IDE ya nos está diciendo, bueno, ya en su propio proceso, nos dice aquí en la parte de, de resolución, y ya nos va diciendo, digamos, las pistas justamente para arreglar esos errores, ¿no? Entonces, por eso es importante, digamos, utilizar estos IDEs, ¿no? Porque incluso antes de que ya se ejecute la compilación, el proceso de compilación, entonces nos va a ayudar a verificar que todo esté en orden el IDE, ¿no? O sea, el IDE estaría incluso antes de este clase, ¿no? Porque trata de ejecutar esta antes de compilar el clase, ¿no? Entonces, en eso nos va a ayudar el IDE, a hacer esto que está aquí antes de esto, ¿ya? Y después nosotros tenemos ya los errores en tiempo de ejecución. ¿Ok? Entonces, claro, como decía su compañero, esos son más lógicos, algo estamos haciendo mal, estamos accediendo. ¿Cuál es el típico error en tiempo de ejecución? Siempre sale. O al Los menos cuando casos usted... infinitos. Ajá, bucles, exactamente. los bucles. Los bucles, ajá. Bueno, a mí no me saben salir muchos eso. A mí me saben salir los null pointer exceptions. ¿Se han visto? O sea, estamos accediendo, por ejemplo, a una matriz, a un índice que no hay. Bucles casi no me pasa. Ya sé por qué tienen problemas con la recursividad. No, a nosotros a diario, los bucles. Ya, ok. Entonces, eso, ¿no? Entonces, el programa está funcionando, parece que todo está bien, pero, claro, no sé, estaba mal aquí el símbolo y la comparación estaba mal, entonces eso se va en banda, ¿no? Ya no hay cómo hacer nada, se fue y se, se llena la memoria, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, aquí tenemos estas cosas que se llama, dice, área de métodos, el heap. ¿Cómo se traduce esto? Bueno, aquí también dice que hay un stack y métodos nativos, ¿no? Entonces, esto que está aquí es todo lo que maneja la memoria. Entonces, claro, acá nos da el error porque está tratando de acceder a algo que no existe, o el bucle, entonces este heap se empieza a llenar, a llenar, a llenar, a llenar. Entonces, se desborda, ¿verdad? Porque Java, con su máquina virtual, trata de que no tengamos acceso directo a las memorias como si lo dejaba, por ejemplo, ANSI C. Ya uno directamente podía meterse a la memoria o un compilador, ¿no? Un compilador, ustedes han de haber visto la programación ahí con algún tipo de procesador, ¿no? Entonces accedemos directamente a la memoria. Él de acá trata de poner una barrera y decir, mira, no sé, tienes permitido usar esta memoria y ya te la acabaste, ¿no? Y como apoyo a la parte del runtime, nosotros tenemos acá ya la ejecución, ¿no? Que ya es el intérprete como tal, el compilador just in time, el garbage collector. Bueno, estas ya son cosas un poquito ya avanzadas de la arquitectura de Java. Pero lo que destaca acá es justamente este garbage collector, ¿ya? Garbage collector es un proceso que se encarga de ir revisando la memoria y entonces si nosotros tenemos, por ejemplo, cosas de memoria que no se están utilizando, entonces este recolector de basura va a ir y limpiar la memoria, ¿no? ¿Ya? Entonces, eh, esto se ejecuta, no se sabe cuándo se ejecuta, o sea, eso ya es una cosa de que lo tiene Java puesto, o sea, no hay una cosa como ponerle Java Virtual Machine.clean memory, ¿no? O sea, no hay como invocarle, eso es un proceso ya interno que se va ejecutando, pero este se encarga de revisar todas estas cosas de memoria e irlas eliminando, ¿ya? Entonces, en esta parte donde están los métodos, el heap y el stack, más o menos es lo que se guarda así, ¿no? En esta parte de acá, en esta parte de memoria, se van a guardar cualquier cosa estática, ¿ya? Los que han visto Java
¿Cómo empieza el código? ¿Cómo empieza la clase? ¿Alguien se acuerda? No inicie siendo public static void o algo así. Ajá, a ver, veamos aquí. Java, hello world. Hello. Sam. A ver. Veamos. Ya, entonces, tiene esto, ¿no? Que dice public static void, ¿no? Entonces, estas cositas que están aquí, ¿ya? Estas cosas se guardan en esta parte, ¿no? Todos los datos de las clases. Principalmente estas cosas que son estáticas, ¿ya? Todo se guarda aquí. O sea, cosas que se usan en todo el programa. En esta parte del heap, en cambio, cualquier instancia de una variable se guarda aquí, ¿ya? ¿Qué es una instancia? ¿Saben qué es una instancia? ¿Qué es la instanciación? ¿Nunca has escuchado ese término? Vamos a instanciar algo, No, profe, de mi parte no. ¿ya? ¿Nadie? Ok. Eh, ya, esto lo vamos a utilizar bastantísimo, ¿no? Esta palabra, ¿no? Yo les voy a decir instancia en tal cosa, o en la prueba, instancie algo. Entonces, este sí, pónganle ojo aquí con esto, ¿ya? Pero, digamos, ahí, adelantando un poco, ¿se acuerdan que ayer estuvimos dibujando el humano? ¿Se acuerdan? Cuando yo hago el proceso de instanciar al humano, es cuando este humano ya es alguien. Entonces aquí es Felipe, ¿ya? Entonces yo de esto puedo tener varias instancias, ¿ya? Entonces aquí ya tenemos dos contraposiciones, ¿no? Este es como que la definición y estos de acá son las instancias. ¿Sí se entiende hacia dónde va la diferencia? Sería como instancia a lo particular. Ajá, esto es lo genérico y esto de acá es algo particular, ¿no? Inge, una pregunta. O sea, en este caso el humano podría ser una clase y Felipe y Alberto son objetos. Sí. Ujú. Esto de acá es lo que vamos a conocer como clase y esto es lo que vamos a conocer como objeto. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos algo genérico, algo particular, algo que define cómo es Felipe, pero Felipe ya es algo único en el universo, ¿verdad? Que representa lo que es un humano, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ir viendo un poquito más cuando ya veamos la próxima semana clases y objetos, ¿no? Ya en el lenguaje de programación. Pero la idea de esto es esta palabra de instanciación, no sé cómo se dice, ¿ya? Entonces, todas estas cosas, aquí dice, aquí en el heap se guardan estas variables instanciadas, ¿no? Instancias. Entonces, aquí como dijo su compañero, por acá tenemos clases, pero por acá tenemos objects. ¿Ya? Objects y data. ¿Ok? El otro nivel es este stack. Stack es el... Tengo problemas con el español y inglés. Es el apilamiento, ¿no? El apilamiento de la memoria. Entonces, aquí dice que se apilan las llamadas de los métodos y las variables locales, ¿no? Entonces, ¿qué es una variable local?
Que solo se lo puede usar en la misma clase. Solo se la puede usar. César. Una variable local es aquella que se declara y se define para una sola clase, para dentro de una, por ejemplo, una función vacía. César, tú. Sería una variable que solo está disponible en el contexto de una función. Sí, ese sí es más acertado. Ya, entonces la variable local está en un contexto, dentro de un contexto de un método, ¿no? De una función. Ya. Entonces, ¿qué es el contexto? ¿Alguien sabe o sea, qué es un contexto? Porque ahí suena bonito, no suena ahí chévere. Pero ¿qué es un contexto? ¿Qué significa un contexto? Características específicas. Ya, sí, netamente en el lenguaje de programación. ¿Cómo sé? Ah, esto está en un contexto. O está en dos contextos. O está, no sé, en otro contexto distinto. Entonces, le voy a dar una pista. El contexto empieza así. ¿Cómo termina el contexto? Así. Entonces, todo lo que está definido aquí, todo lo que está definido entre ese contexto es una variable local, ¿no? Podría ser que, como yo defino una clase de esta manera, puede ser una variable local a la clase, pero ahí ya cambia de nombre y para, no sé, bueno, clasificar mejor las cosas, esto se le conoce como atributo, ¿no? Pero eso ya vamos a ir viendo luego, así que no se desesperen. Entonces, cualquier variable que esté dentro de esto, dentro de una función o método, se le conoce como la variable local, ¿no? Entonces, todo esto se va almacenando aquí, se va apilando aquí, ¿ya? Y también la llamada a los métodos. ¿Cómo más se le conoce este término? Llamada a un método. Llamar a un método. Invocar. Ujú, exactamente. Ya, verán que estamos viendo todo esto despacio, ¿no? Para estar todos claros con las palabras. Cuando a ustedes les toca escribir y yo les digo invoque un método, no se queden así como que, ¿verdad? Entonces, esto es invocar. Verán que estamos conversando para todos hablar en el mismo lenguaje, ¿no? Entonces, invocar. Entonces, si yo les digo invoque el método subir, ¿qué es lo que tienen que hacer? Subir, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que está haciendo acá es que las llamadas se van apilando, ¿ya? Por ejemplo, aquí, ¿verdad? Lo que está haciendo es que aquí hay un método, ¿verdad? Aquí se está invocando a otro método, entonces digamos que este no es estático, ¿ya? Entonces, en esta parte, lo que estaría haciendo es, en el stack, poniendo aquí el main, ¿verdad? Que es el primer método, y luego dice que está llamando al print, ¿ya? Y digamos que es otro método, ¿no? Digamos que print está por acá y por aquí hay un método que se llame prueba. ¿Ya? Entonces, él lo que hace es trabajar siempre con el que está más arriba. ¿Ya? Y eso es lo que va a hacer que se vayan, digamos, haciendo el stack de ejecución, ¿no?
¿ya? Entonces, este en algún punto le llama aquí, este en algún punto le llama aquí y así sucesivamente, ¿ya? Lo que ustedes hacen con la función recursiva, ¿no? Entonces, la función recursiva se queda truncada en algún momento y se vuelve a ejecutar a sí misma, pero se crea una función recursiva prima y se vuelve a cortar y llama a una función recursiva doble prima y así, ¿no? Y en algún proceso, en algún punto, ya se acaba la ejecución y empieza a ir vaciándose esto hasta que regrese, aquí me faltó, digamos, el main, ¿no? Hasta que ya regrese a ese método. ¿Ok? Entonces, cada vez que hacen una llamada, entonces se va ejecutando, se va apilando y se va acabando esa y va hacia abajo. ¿Cómo se llama ese método? Ese proceso. De ley lo han de haber visto. Le voy a dar una pista. ¿Conocen esos? Es el de First In, First Out. Ajá, exactamente. Entonces, el primero que entra, el primero que sale. El de acá sería el último que entra, el primero que sale, ¿verdad? Entonces, ¿esto de aquí qué es? ¿Esto es A o B? Esta forma. Ah, bueno, los que vieron Erika, los que vieron compiladores creo que han visto esto. Porque ven full memory y cosas raras. César. Creo que se usa Leaf, si no me equivoco. Leaf, exactamente. Ajá, está aquí, perfecto. Entonces, esto de acá es esto, ¿no? Porque el último que entró, o sea, aquí si yo le llamara a este a otro más, si llamara a ese, entonces cuando se acabe ese, es el primero que se muere, ¿no? El primero que sale de este stack. Pila es, de esta pila. Ya. Ya, bueno, y acá, bueno, se manda otras cosas como los registros, métodos nativos, etcétera, ¿no? Entonces, así más o menos funciona esta parte de la memoria. Y lo que hace el garbage collector es, digamos, aquí él va revisando qué cosas, digamos que aquí acuérdense que aquí yo también grabo variables locales, ¿no? Entonces él dice, a esta variable local ya el contexto que le llamo la necesita o no la necesita, entonces la voy matando, ¿no? Entonces el garbage collector va a ir retirando la basura y va a ir liberando la memoria. Realmente, a mí me parece Java bastante difícil. O sea, yo cuando hice mi tesis, o sea, nadie sabía Java. O sea, sabían Visual Basic y todas esas cosas. Entonces en mi tesis dije, bueno, hice con un compañero. Y dijimos, chuta, hagamos con algo que no sepamos para aprender. Fine, nos metimos a Java. Y entonces, como nadie sabía Java, resulta que con nuestros poquitos conocimientos, pues ya decían que éramos los expertos en Java, ¿no? No sé si era burla o qué, pero éramos los expertos porque, claro, los demás no sabían mucho. Eh, pero Java para mí ha sido como que muy difícil de gestionar. Yo me acuerdo que en el trabajo, cuando entré a Agrocalidad, justamente yo regresaba de estudio del exterior y necesitaban a alguien que dé mantenimiento, bueno, que haga funcionar un programa que estaba hecho justamente en Java. Entonces ese programa se caía, se llenaba la memoria, era un dolor de cabeza. Entonces había que administrar muy bien el servidor de Java porque justamente maneja todo esto. O sea, había que administrar muy bien la memoria, había que saber cómo indicarle al garbage collector que hay cosas ya residuales que debe despachar y teníamos que darle, o sea, para mí era un dolor de cabeza porque tenía que hacer como que
como que traslados de una base de datos a otra, algo así. Entonces, claro, dependíamos mucho de la carga de trabajo, ¿no? Entonces, por eso Java maneja unas cosas que se llaman hilos. Entonces, crea un hilo para cada runtime, ¿no? Entonces, como que crea espejos de esto y lo va gestionando de mejor manera. Pero, como digo, es bastante difícil. En cambio, ahora programo, por ejemplo, en PHP y eso como que ya queda un poquito en el olvido, ¿no? O sea, sí hay que ver eso, pero a nivel ya de la administración del hardware. ¿Mm? Entonces, sí era medio pesadito esto, al menos para mí. Entonces, bueno, esto de aquí ustedes me dicen que ya sí saben bastante la diferencia, ¿no? El JDK, el JRE y el Java Virtual Machine, que es lo que estamos más o menos revisando ahora, ¿verdad? El kit de desarrollo de Java contiene todo esto, ¿ya? El JRE, en cambio, ya quita esta parte de lo que es la compilación, lo que es el control del debug o otras herramientas, ya lo quita eso y ya se queda solamente con esto. Y el JRE pues tiene el Java Virtual Machine correspondiente a la plataforma, más algunas otras librerías, digamos, nativas o básicas de Java, ¿no? Ahora aquí ya viene este jar, ¿no? Jar es ya como un empaquetado de muchas otras clases, o sea, un empaquetado de otras puntos clase, ¿no? Esto lo vamos a ver, pero a lo último, a lo último. Ya vamos a generar un archivito jar, ¿ya? En el caso que yo les contaba, yo hacía aplicaciones ahorita de la web, entonces aquí la J se cambiaba por W, que era web. ¿Ya? Pero es la misma cosa. Ujú. Ahora, dentro de lo que es Java, existen varias plataformas. ¿Ya? Nosotros lo que vamos a hacer ahora, y es lo que les comentaba al principio, es que vamos a estar haciendo programas utilizando la tecnología Java. ¿Ya? Entonces, tecnología Java. Ahora, ¿qué diferencia hay entre tecnología Java y lenguaje Java? ¿Qué creen? ¿Creen que es lo mismo? ¿Creen que hay alguna diferencia entre estas cosas? ¿Qué dicen? ¿Qué les dice el instinto? Que no son iguales, son Ujú. diferentes. ¿Y cuál sería la diferencia? Ahí está el problema. ¿Ya? Cuando hablamos de lenguaje, podríamos estar hablando solamente de la forma en que se escribe algo en Java, ¿ya? De su escritura. Pero cuando hablamos de la tecnología, ¿ya? Estamos hablando de la arquitectura, de la gestión, del lenguaje, de los frameworks, ¿ya? Entonces, mientras más tecnología hayan anexas hasta Java, pues vamos a ir agregando más capacidades. Pero el lenguaje es cómo se escribe, ¿ya? Entonces, esto me pasa mucho en las tesis ay, perdón, que por ejemplo, yo le digo, bueno, ¿qué tecnología va a usar? Y se quedan así como que... Entonces tengo que preguntarme, ¿en qué lenguaje va a desarrollar? Ah, ya, en Java o en Python o en lo que sea, ¿no? Entonces, cuando hablamos de tecnología, estamos hablando de el lenguaje más todo la arquitectura e infraestructura que hay detrás, ¿no? Entonces, si yo digo que vamos a utilizar tecnología Java, pues estamos hablando de todo esto, ¿no? De todo esto. Todo esto es la tecnología de Java. Porque quizás Python funciona de otra manera, quizás C funciona de otra manera, etcétera, ¿no? Entonces, la tecnología que está por detrás, por ejemplo, ya, digamos, no usa esto, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando me hablo de tecnología, ya sé todo lo que conlleva eso. Y entonces, en esta parte de tecnologías, nosotros vamos a utilizar la tecnología básica.
¿ya? La básica. Y esa tecnología básica es la que no nos va a causar problemas de venir de C. Ahora, si estuviéramos utilizando otras tecnologías de Java, posiblemente ahí sí sea muy difícil ese cambio, aunque todas tienden a lo mismo, ¿no? Eh, entonces, en estas plataformas hay todo esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ya hemos visto que tenemos el JRE con Java Virtual Machine, ¿ya? Esto amarillito. Pero para programar esto necesito un JDK y nosotros vamos a utilizar esto que se llama Java SE, o sea, el estándar de Java, ¿ya? El estándar de Java. Y ese tiene algunas librerías, incluso esto que está por acá, ¿ya? Ahora, de Java, cuando nosotros queremos utilizar algo más complejo, ¿ya? Una gestión más compleja de una aplicación, utilizaríamos algo que se llama el EE, o sea, el Enterprise, ¿ya? Este es Standard Edition, este es Enterprise Edition, ¿ya? Y ese tiene un JDK de nivel Enterprise, ¿ok? Y esto, digamos, tiene otras librerías que ya se enfocan digamos, en hacer cosas que ya no necesitamos o hay problemas cotidianos como, por ejemplo, acceder a bases de datos, grabar, leer, mostrar, no sé, ¿ya? Entonces, ese de ahí es un paquete mucho más complejo y aquí es donde ya vienen los frameworks, ¿no? Entonces, Java E ya es un framework. ¿Ok? O sea, ya viene con una estructura de archivos ya definidas, etcétera, etcétera. Entonces, esto no vamos a usar, nos vamos a centrar solamente en la parte básica, en la estándar. ¿Ok? Y por acá, en esta parte verde, hay el FX que, digamos, ya incluye cosas de interfaz gráfica y cosas así, ¿no? Entonces, también tiene su JDK, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y a más de esto, por ejemplo, también hay este que creo que ya es extinto, JME, ¿ya? Que estaba destinado para móviles, pero ya Java en móviles ya, ya no hay, o sea, hace tiempo que ya no veo. Ujú. Sí, creo que ya no. Tengo que investigar un poquito para ver qué pasó con esto, pero ya desde que hubo Android y todo eso, ya murió eso. Como, como el extinto, ¿cómo se llamaba? Ya ni me acuerdo, Flash. Entonces antes había aplicaciones Flash, ya eso ya no hay. ¿Ok? Entonces, más o menos este es el panorama de todo lo que conlleva Java, desde el punto de vista de la ejecución, la compilación, la interpretación, las diferentes plataformas que hay, cómo es la parte arquitectónica. Esto de acá no veré en la prueba, ¿ya? No veré en la prueba, o al menos no lo voy a tomar en la prueba. Solamente es para que ustedes tengan esta noción de conocimiento general, ¿no? De cómo, qué está pasando, ¿no? Pero sí nos ha permitido explorar algunos términos como la parte de lo que es la tecnología, introducir un poquito esta parte de la instanciación con la definición de cosas. Hemos revisado un poquito esta parte de lo que es variables locales, de lo que significa un contexto. Verán que estoy poniendo con colores, ¿no? Por algo estoy poniendo. La invocación, esto que está por acá. Hemos visto, conversado un poquito de estas dos cosas que están por acá. Esto ya lo voy a revisar. Poner aquí, sí. Ya. ¿Qué más? Ya. Eh, ahí. Esta parte del IDE. Ok. ¿Tienen alguna pregunta o algo que quieran comentar de todo esto? Nada, ¿verdad? Está todo easy. Todo claro, profe.
Mm, Profe, ¿sí nos facilitaría ese slide que uso para exposición? sí, pero a ver por qué no me aparece. No me aparece el de compartir. ¿Qué será? A ver. ¿Qué no me aparece? Que sí. Compartir. Control C. Ya, entonces verán, yo les voy a compartir, siempre les voy a poner aquí. Si es que me olvido, me avisan para ponerles el acceso. Pero también en el módulo les voy a colocar sesión 1, sesión 2 y tal cosa, ¿no? El enlace. ¿Ya? Entonces siempre lo van a tener ahí. ¿Ya? Entonces, yo lo que sí les rogaría a ustedes es que vayan tomando apuntes, ¿no? La recomendación que vamos a llevar, en el sentido de llevar los apuntes, es que si ustedes quieren una ayuda, o sea, si alguno de ustedes, digamos, está muy mal y dicen, chuta, no sé qué pasa con mi vida, etcétera, 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 entonces yo les voy a pedir a ustedes que me enseñen sus apuntes, ¿ya? Entonces, creo que es algo que se pierde. O sea, la gente va y no anota, ¿ya? Entonces, o es que son muy genios o algo así, ¿no? Pero no creo que sea la forma de aprender, ¿no? Uno siempre tiene que ir anotando cosas. Posiblemente de lo que hemos hablado, tengan idea o pueden deducirlo en un 80%, pero ese 20%, ese sí hay que notarlo, ¿no? Entonces, vayan tomando los apuntes, ¿no? Si ustedes quieren alguna ayuda en algún futuro, pues obviamente si ustedes ni siquiera se han tomado la molestia de ir anotando cosas, entonces con poquitas ganas eh, se va a ayudar, ¿no? A alguien así, ¿no? Entonces, recomendación, vayan tomando los apuntes, no les voy a revisar, pero va a ser alguna forma de motivarles a que pongan un poquito más de empeño, ¿no? Entonces, si se vayan anotando eso, yo siempre voy a indicarles qué cosas va a ir en la prueba. Ya, por ejemplo, estoy aquí, no les voy a tomar nada en la prueba. Ya, pero hay cosas que sí les voy a decir, esto va a ver en la prueba. Entonces, vayan anotando ahí, ¿no? Listo, chicos, yo creo que dejamos hasta ahí. Mañana sí, acepto, estas clases todos los días. Mañana vamos a hacer la instalación del IDE que vamos a utilizar. ¿Ya? Nosotros en vez de utilizar el Eclipse, vamos a estar utilizando IntelliJ. ¿Ya? Entonces mañana vamos a hacer la instalación. Ahora, para ir avanzando un poquito, les voy a decir de dónde deben descargarse. Aquí les voy a poner el enlace y por favor vayan descargándolo hoy, ¿ya? Para mañana solamente activarlo, ¿ya? Entonces, este IntelliJ es lo que están viendo aquí en pantalla. Aquí tenemos dos versiones, ¿ya? La versión Ultimate y la versión Community, ¿ya? Yo les voy a insistir que descarguen la versión Ultimate, ¿ya? Aquí ustedes pueden ver más o menos cuál es la diferencia que hay, o sea, en los dos pueden hacer todas las cosas, pero el de acá tiene, por ejemplo, para lo que es programación con Node, con Angular, CSS, HTML, cosas de base de datos, y ya cosas muy avanzadas como esto, ¿no? De Kubernetes. ¿Ok?
No creo que haya mucho problema si ustedes descargan la community, pero yo pensaría que si ya ustedes van a hacer esto a futuro, ¿ya? De una vez ya pueden irlo integrando. La otra cosa es que este tiene plugins que pueden ustedes instalar, como por ejemplo Code with Me, etcétera, etcétera. Entonces ya tienen acceso. Ahora, ¿por qué yo les digo que descarguen la Ultimate? Porque nosotros como tenemos correos institucionales educativos, podemos activarlo, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer mañana. Ok, entonces vayan descargándole este de por acá. Y si no, pues ya descargan, digamos que nos dé algún problema por la licencia, pues nos vamos a la community. Pero traten de ir por este porque les va a servir de aquí a otras asignaturas, ¿no? Cuando vean web y cosas así. ¿Ok? Con lo de las bases de datos y todo eso. Ya, entonces les dejo ahí para que ustedes vayan descargándose esto y mañana continuamos con la parte de la activación. Y enseñarle, estaríamos conversando un poquito del entorno de desarrollo, ¿no? ¿Alguna pregunta usted ahí? Dije, por si acaso sabe, en caso de que no tenga licencia de la poli, ¿dónde tengo que hablar para que me den? Pues ahí lo que tiene que hacer es comprar, ¿no? Pero la licencia de este cuesta 500. No, pues de la poli. Sí. O sea, yo por eso, mira, hay muchas cosas que nosotros tenemos acceso, ¿ya? Que tenemos acceso por utilizar ¿cómo se llama? El correo de la poli. Incluso hay cursos gratuitos en ¿cómo se llaman? Coursera y cosas así. Entonces, hay que aprovechar eso, ¿no? Hay muchas aplicaciones que nos dan descuentos y todo si utilizamos el correo institucional. Entonces, la universidad paga por esas cosas, ¿no? Entonces, aprovechen ese correo institucional y traten de probar, ¿no? Posiblemente haya menor precio o alguna cosa. En este caso, yo ya he usado IntelliJ y lo he renovado cada año. O sea, hasta ahorita sigue activo, ¿no? Entonces, al año viene y le dice, mire, renueve la licencia y vuelvo a poner que soy otra vez profesor y ya, ¿verdad? Entonces, como estudiante también pueden tener acceso a estas cosas, ¿no? Entonces, Eclipse es ¿cómo se llama? Un buen IDE, ¿ya? Pero si ya lo han visto, chévere. Pero tratemos de ver algo un poco más profesional, ¿no? Para ver cómo son. Eh, Obviamente, como este es pagado, tiene algunas cosas más bonitas para trabajar. Entonces, acuérdense que el chiste también es ver un poquito o la destreza de la programación. Entonces, en ese sentido, pues tratar de utilizar la plataforma, el IDE, que nos ayude a detectar errores, que nos ayude a revisar diferencias, que nos ayude a revisar, por ejemplo, hacer el debug o verificar el control de cambios. Entonces, este ya viene muy configurado para eso, ¿no? Ahora, ayer recibí un correo electrónico de Laboratorio Sistemas hablando sobre estos escritorios virtuales. No sé si ustedes han usado los escritorios virtuales. Ok. El objetivo de los escritorios virtuales es si es que ustedes, como estudiantes, tienen alguna dificultad, digamos, en sus equipos, que no tengan mucha capacidad, que estén súper lentos y eso, entonces solicitar un escritorio virtual para que ustedes, digamos, programen únicamente utilizando los recursos de la universidad, ¿no? Entonces, si hay alguien que, digamos, pueda tener algún problema con sus equipos, entonces para tratar de hacer el trámite y solicitar un escritorio virtual, ¿no? El semestre pasado había una compañera de ustedes que resulta que pasó todo el primer bimestre eh, sin programar y en la prueba obviamente no pudo dar la prueba, no pudo rendir la prueba. Entonces ella decía que desde que empezó las clases ya su computadora no corría
la aplicación, que estaba muy lenta, etcétera, 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 etcétera. Y bueno, entonces uno va aprendiendo las experiencias, ¿no? O sea, no vengan con esa sorpresa justo al dar la prueba. Este semestre me voy a portar muy estricto con eso, ¿ya? O sea, son adultos ustedes. Si ustedes ven que tienen algún problema con sus equipos, tratemos de solucionarlo antes de la prueba, ¿no? Ok, entonces lo otro que podemos hacer es ya activar el IntelliJ, tratar de probar y después ver si es que cómo van sus equipos, ¿no? Ujú. Eso también podría ser. Entonces, traten de utilizar esto, ¿no? Imagínense acá, nos estamos ahorrando $500 el primer año, bueno, y 300 los subsiguientes, ¿no? Entonces, hay que aprovechar esas cosas que tenemos acá en la universidad gratuitas. ¿Ya? ¿Alguna preguntita más? ¿No? Chévere. Entonces, quedemos hasta ahí, chicos. Dejamos esta parte de cómo funciona Java. Esta parte, como les digo, no van a prueba y mañana nos dedicamos a explorar un poquito la interfaz de trabajo. Sí le voy a pedir a uno de ustedes que me comparta la pantalla, ¿ya? Para ir haciendo el proceso en conjunto. Nos vemos mañana, chicos. Que tengan una buena tarde. Hasta luego, Inge. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Chau. Hasta luego, Inge.